de esta escuela que es tiempo. Esta mañana yo hablaba del tiempo de obediencia como parte de nuestra responsabilidad delante del Señor. Y le decía yo esta mañana en la introducción que hice, que si usted nota el lenguaje bíblico, aún desde el mismo Génesis, uno comienza a ver el reino de Dios invadiendo las tinieblas. Y cuando se habla del reino de Dios, se habla de gobierno. Y cuando se habla de gobierno, está implícito la milicia, está implícito un vocabulario que tiene que ver con lo militar y la batalla y la conquista. Y ese lenguaje empieza uno a escucharlo. Yo soy de los que creo que uno de los libros más espirituales que la iglesia puede leer es el libro de Josué. Cuando usted lo lee y lee a Josué y lo aplica precisamente a la iglesia, hermano, es un libro que se revela con unas cosas increíbles para la iglesia del Señor. Desde el Antiguo hasta el Nuevo, este lenguaje de conquista, de reino, de bendición, está en todo lugar, desde Génesis, inclusive hasta el libro de Revelación, donde al final todas las tribus, todas las lenguas y todo el mundo estará adorando, porque el Señor ha vencido a través de los siglos. Pero yo quiero hablar en esta mañana, en esta noche, sobre que es tiempo de vencer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es tiempo de vencer. Y yo quiero hablar de aquí a mañana de los 4 campos de batalla, los 4 campos de batalla de Satanás, de nuestro enemigo, sobre nosotros, la iglesia. Y quiero también, yo sé que no voy a terminar, pero poder de alguna forma entrelazar algunas experiencias que el Señor me ha permitido también vivir. 4 campos de batalla. Yo quiero decirles, hermanos, que en el Antiguo Testamento, aparecen 4 sucesos donde Satanás aparece. 4, yo diría, apariciones es la palabra que estoy buscando. No que Satanás no está prácticamente en todo momento haciendo su trabajo antagónico contra el reino de Dios, pero en el Antiguo Testamento solamente aparece 4 apariciones, 4 lugares donde Satanás directamente está en alguna forma en contra del propósito de Dios. Y yo quiero hablar de eso. Así que quiero dejar la explicación de que no estoy diciendo que Satanás solamente está en la Biblia 4 veces, sino que en el Antiguo Testamento aparecen 4 solamente sucesos donde el enemigo está confrontando a uno de los hijos de Dios. El primero, obviamente, que usted puede ver ahí en su pantalla es Eva. El segundo es con Job. El tercero que aparece en Primera de Crónicas capítulo 21 es con el rey David. Y el cuarto es una visión que aparece en Zacarías capítulo 3 con el sumo sacerdote Josué. No Josué, el del libro de Josué, sino el sumo sacerdote Josué. Y yo quiero precisamente hablar de esos 4 campos de batalla, porque entiendo yo que son precisamente los que el enemigo en el día de hoy sigue también trabajando en estas áreas. Amén, hermano. Amén. Yo quiero que usted sepa que la vida cristiana no es tanto uno ir a un parque de diversión, sino es un campo de batalla. Yo quiero que nosotros veamos precisamente, y lo voy a hacer de esta manera para facilitarnos dentro del aprendizaje. Esta mañana decía, si estamos en escuela de líderes, pues por lo menos la metodología nuestra debe ser una didáctica en donde usted pueda también llevarse o recordar de alguna forma frases que lo puedan usted luego más tarde trabajarlo en su propia casa o en su propio lugar. Yo quiero hablar, escuche esto, en los 4 campos de batalla, yo quiero hablar de cuál es el blanco del enemigo. Diga conmigo, el blanco del enemigo.
Y luego quiero hablar cuál es el arma que él utiliza, el arma que utiliza. Y luego quiero hablar del propósito por el cual él utiliza esa arma. Y finalmente, cuál es nuestra defensa. ¿Estamos bien? Voy a hablar de primero cuál es el blanco, el objetivo del enemigo. Cuál es el arma que él utiliza, con qué propósito lo utiliza. Y luego cuál es nuestra defensa. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Génesis, porque la primera persona que vamos a ver es Eva. Y es posible que con el tiempo que tenemos quizás nos quedemos en este primer personaje y luego mañana y luego al final podamos finalizar el ciclo completo. Pero la primera persona en la Escritura que tiene una confrontación directa con Satanás es Eva. La pregunta que ya nos estamos haciendo, primero que nada, ¿cuál fue el blanco? ¿Cuál fue el objetivo de este ataque satánico en contra de Eva? La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 11 y verso 3, usted puede dejar Génesis, lo puede marcar porque vamos a hacer referencia a él. Capítulo 11 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el verso 3, mira lo que dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ese verso lo que nos está diciendo que en el caso de Eva y en el caso de todos los que estamos aquí, el primer campo de batalla que aparece en la Biblia hacia Eva fue su mente. Su mente. El primer campo de batalla donde el enemigo comienza a trabajar, nos dice el Nuevo Testamento que fue su mente. ¿Por qué la mente? Escuche esto, hermano querido. Porque la palabra de Dios, la palabra que se proclama, es una palabra que está hecha para recibirse en nuestra mente y en nuestros corazones. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Hay un libro en el Nuevo Testamento que, si usted lo analiza desde esta perspectiva, que es la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, yo siempre he pensado que la carta de Pablo a los Filipenses fue escrita precisamente para nuestra mente. Es un libro donde por más de 18 veces se menciona la frase hay que recordar, no puedes olvidar. Habla de los pensamientos, habla de la mente. La mente ha sido el blanco del ataque del enemigo a muchas personas. Si el enemigo puede lograr invadir tu mente y dominar tu mente, ganará todas las batallas de tu vida. Y vemos nosotros, conforme a lo que Pablo dice, y yo siempre he dicho que el mejor comentario del Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Y Pablo dice que esa historia que aparece en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando se habla del ataque del enemigo a Eva, fue un ataque a su mente. Me temo que como la serpiente, los pensamientos de ustedes se han desviado. ¿Con qué propósito? Para que no se mantenga un compromiso puro y sincero con Cristo. El blanco es la mente, el arma, la mentira. Satanás utiliza la mentira. La Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Las verdades de Dios siempre van a provocar vida y las mentiras de Satanás siempre van a provocar muerte. Escuche esto: una persona que rechaza la verdad siempre va a terminar creyendo una mentira. Cuando abiertamente, y de hecho Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1, que dejaron la verdad de Dios y abrazaron la mentira.
de la manera que el cuerpo suyo o el sistema nuestro, hablando ahora en términos fisiológicos, en términos de la manera que Dios nos formó a nosotros, nuestro sistema de pensamiento, si usted no cree la verdad, automáticamente, hermano, nadie se queda en neutro, automáticamente nos vamos creyendo una mentira. Mira el proceso, es importante que nosotros lo entendamos. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo fue que Satanás pudo lograr engañar a Eva? Y aparece ahí en la historia en el capítulo 3. ¿Cómo es que él lo hace para provocar nuestra mente, para desviarnos a nosotros en nuestros pensamientos? Lo primero que Satanás hace, y lo va a seguir haciendo hoy, y lo sigue haciendo porque es el sistema que hoy utiliza, la mentira, comienza primero cuestionando la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace? Cuestionando la palabra, con que Dios ha dicho. Ahí está la clave, con que Dios ha dicho que no puedes tocar de ninguno de los árboles. Lo segundo que hace, después que lo cuestiona, es que niega la palabra. El mismo Satanás, a través de la serpiente, dice: no morirás. Cuestiona la palabra con que Dios ha dicho y luego niega la palabra de Dios y le dice: no moriréis. Pero no se queda ahí. Cuestiona la palabra, niega la palabra y luego sustituye la palabra porque le dice: seréis como dioses. La mentira viene bajo ese sistema. Satanás siempre va a hacer que en tu mente tú cuestiones la palabra de Dios. ¿Sabe cómo el enemigo puede llegar a ti? Si tú comienzas a dudar de la palabra de Dios. Y una vez usted cae en la trampa de cuestionar la palabra del Señor, lo más probable es que terminarás negando la palabra del Señor. Pero tu sistema espiritual no se va a quedar ahí. Llegará el momento que tú sustituirás la palabra de Dios. Escuchen, mi hermano, la mentira del enemigo es lo que está haciendo estrago en todo lugar. Satanás sabe que si el hombre y la mujer de Dios no conoce la palabra, y aquí es donde es importante para nosotros entender esto, nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. Aleluya. La mentira de los seres humanos, de hecho Romanos 1 dice que es la mentira de Satanás, la mentira la que trajo destrucción. Pero miren cómo Eva reacciona. Ella cayó en la trampa y Eva termina añadiéndole a la palabra de Dios. Porque cuando está en el diálogo con esta serpiente, Eva le dice: él dijo que no debiéramos comerlo ni tocarlo. Leas el capítulo 2 de Génesis. Dios nunca le dijo: no toquéis, pero eso se lo añade ella. Cuando usted cae en la trampa del enemigo, primero que nada, hermanos queridos, yo siempre he dicho que el Señor no nos ha dado a nosotros autoridad para hablar con Satanás. Si usted quiere ser bíblico, hermano, no se meta a hablar con el enemigo. Asuma la autoridad, reprenda al enemigo, pero no entre en diálogo con Satanás. Cayó en la trampa. El enemigo cuestionó, negó y sustituyó. Y Eva vino y le añadió a la palabra. No, Dios no dijo eso. Pero no tan solo le añadió la palabra, sino que también, escuche esto, Eva le quitó a la palabra de Dios. Porque cuando ella está defendiéndose, ella está diciendo que él lo que dijo fue que moriremos. Él no dijo que moriremos, él dijo: ciertamente moriréis. Y todas estas frases son importantes dentro de este proceso de la mente nuestra contra el enemigo. Y una vez usted comienza a cuestionar a Dios, a cuestionar su palabra, y usted entra en el juego de añadirle y quitarle la palabra del Señor, como decía el predicador aquí, el enemigo conoce que esto es un reino que tiene principios, y aunque el enemigo no tiene salvación ninguna, pero él conoce las reglas. Y cuando él se da cuenta que uno de los hijos de Dios no conoce las reglas, él entonces reclama autoridad en el reino del Señor. El blanco, la mente.
el arma, la mentira. ¿Cuál es el propósito? El propósito era que Eva ignorara la voluntad de Dios. La razón por la cual Satanás viene a atacar tu mente y viene con una mentira para que usted cuestione la palabra de Dios es para que usted de alguna manera ignore la voluntad de Dios en su vida. Escuche, si usted y yo no conocemos a esta fecha y en este día cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, estamos perdidos. Si hay algo que nosotros tenemos que tener claro en nuestra vida cristiana es saber que Dios, como se ha declarado en este púlpito, Dios es un Dios de propósito y tiene propósitos definidos para cada uno de nosotros. Un matrimonio que no conozca la voluntad de Dios está en crisis. Un estudiante universitario que desconoce y que quiere formar su futuro y está tomando decisiones para su futuro, pero no conoce la voluntad de Dios, va a estar en problemas. Una iglesia que se esté formando, un ministro que esté en formación, que desconoce lo que la Biblia dice sobre la voluntad de Dios, está en problema. Escuche, Satanás tiene como propósito hacernos ignorantes de la voluntad de Dios para nuestra vida. Si él puede lograr esto, entonces ha ganado su victoria. Yo conozco, y usted posiblemente que conoce, matrimonios que se han destruido por una mentira, que no pudieron evidenciar nada, pero el enemigo sembró una mentira. Yo conozco iglesias que se han destruido por una mentira. Yo conozco personas destruidas por una mentira. Vuelvo y digo, el blanco es la mente, el arma es la mentira y el propósito es para que usted y yo no podamos cumplir con la palabra y la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra defensa? Hermano, yo quiero que usted lo diga conmigo. Mi defensa es la palabra de Dios. La palabra inspirada de Dios es mi defensa. Aleluya. ¿Cómo fue que Jesús venció a Satanás? Jesús no entró en ninguna discusión con Satanás. La Biblia dice en el capítulo 3 del libro de Mateo que Jesús fue llevado al desierto. Que Jesús fue llevado al desierto para ser tentados por Satanás. Pero cuando Satanás en el capítulo 4 comienza a tentar a Jesús, Jesús le citó las escrituras. Con que tú eres el Hijo de Dios. En el capítulo 13, escuche cómo funciona esto. Porque si Satanás está pendiente a toda tu vida, hermano querido. En el reino de las tinieblas, Satanás y los demonios están interesados en toda tu vida. Y la Biblia dice que en el capítulo 3, cuando Jesús salió del agua de bautismo, dice que el cielo se abrió. Y escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Eso aparece en el capítulo 3. Pero en el capítulo 4, Satanás también quiere, como Eva, cuestionar la palabra. Si tú eres Hijo de Dios, con que tú eres el Hijo de Dios, aleluya, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, yo sé que tú tienes hambre. ¿De verdad que tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué clase de padre es ese? ¿Qué clase de padre tú tienes que te deja vivir en hambre todos estos días y no te suple? ¿Qué clase de padre es ese? Aleluya. Esa es la misma pregunta que te hace a ti. ¿Para qué? Para llegar a tu mente. Pero ¿qué clase de Dios es ese que tú sirves? ¿Qué clase de hijo tú eres que perdiste tu trabajo? ¿Qué clase de Dios es ese? Tú que dices que eres hija de Dios y ahora tu hija se ha ido y ahora tu hijo se ha rebelado. ¿Qué clase de Dios tú tienes que ahora te deja a ti sin trabajo? El carro se te rompe, se destruye todo lo que tiene. El enemigo siempre va a tratar de cuestionar lo que la Biblia dice de nosotros. Pero escuche, mi hermano querido, ¿cuál fue la respuesta de Jesús para salvar nuestra mente, para salvar tu mente? La poderosa palabra de Dios. Aleluya. Jesús les citó la escritura.
Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios tiene una respuesta para cada crisis suya. Hay una respuesta en la Biblia y nosotros debemos conocerla. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa, hermanos, para salvar nuestra mente. Satanás lo lleva y le dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no topies en piedra. Jesús vuelve y le dice: escrito está. Hermano, 3 veces Jesús le dice: escrito está. ¿Cómo es que yo entonces puedo preservar mi mente ante los ataques del enemigo? Yo lo voy a hacer con el poder de la palabra de Dios. Jesús no derrotó a Satanás en el poder de su deidad. Cualquiera puede decir: pero es que Jesús era Dios. Sí, pero no lo derrotó por ser Dios. No utilizó su poder de deidad. Jesús lo derrotó en el poder de la palabra, para darte a ti, mi querido hermano, y darme a mí el ejemplo de que si Él no utilizó su debilidad para derrotarlo, tú y yo lo podemos derrotar también en el poder de la palabra de Dios. Aleluya. El blanco, la mente; su arma, la mentira. El propósito, que Eva ignorara la voluntad de Dios, y nuestra defensa es la palabra de Dios. Permíteme ir al segundo personaje. La segunda persona en donde Satanás tiene un encuentro con él aparece en el capítulo 1 del libro de Job. Fue con este hombre llamado Job. La Biblia habla de él que fue un hombre perfecto, fue un hombre recto, fue un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. La Biblia habla de Job como un hombre próspero, con una buena reputación, con una familia hermosa. Pero sin saberlo, sin él darse cuenta, hubo una conversación en el cielo que tenía que ver con él. Satanás todavía tenía acceso y todavía tiene acceso al cielo. Y aunque el tema no es de escatología, pero por lo menos de la manera que yo leo el libro de Revelación, todavía Satanás tendrá acceso al cielo, por lo menos hasta la mitad del periodo de tribulación. Pero Satanás está interesado en Job. Yo quiero que usted sepa, Satanás está interesado en la vida suya. Cada vez que tú progresas, cada vez que tú te sientes fervoroso en el Señor, el enemigo está interesado en nosotros. Y Dios se siente honrado por ti y por mí. Pero Satanás le dice a Dios: sí, pero quítale lo que él tiene, y él te va a maldecir en tu propia cara. Y Dios le dice: está bien, quítale tú lo que él tiene, pero no lo puedes tocar a él. Y de la noche a la mañana Job lo pierde todo. Y hay un verso hermoso de Job donde él dice: desnudo salí del vientre de mi madre. Y yo siempre he dicho que eso lo puede decir cualquiera, porque es una verdad. Y desnudo volveré allá. Eso lo puede decir cualquiera. Jehová dio y Jehová quitó. También eso lo puede decir cualquiera. Pero sea el nombre de Jehová bendito, lo puede decir solamente una persona que de verdad tema a Dios, honre a Dios y sea un santo para Dios. Y la próxima prueba, si sigues leyendo la historia, va a ser más difícil, porque Satanás vuelve al cielo y tiene otra conversación con Dios. Y Dios le dice: no te lo dije. Yo me siento honrado con Job, no me falló. Y Satanás dice: sí, no hay problema, pero toca su cuerpo para que tú veas. Job se mantuvo íntegro y Dios está dándose cuenta. Y en esto yo hago una pausa, porque escucha, hermano, la Biblia dice en Efesios capítulo 3, es una parte, pero es interesante que lo llevemos aquí, porque la historia de Job puede ser la historia suya, la lucha suya, el conflicto suyo. Puede ser, hermano querido, ejemplo de esta historia. La Biblia dice en Efesios 3:10 que los ángeles y las potestades de los aires están aprendiendo a través de la iglesia. ¿Cuántos sabían eso?
Hay unas cosas que los ángeles no saben. Hay unas cosas que los ángeles no saben del plan de redención. No saben lo que es la iglesia. Este grupo de gente que estaban en pecados, condenados a una condenación eterna, y por la obra de Cristo ahora somos redimidos y somos el pueblo del Señor. Los ángeles no saben eso. No saben cuál es la dinámica, cómo es que la iglesia funciona. Y Efesios, Pablo dice en capítulo 3, dice que los ángeles están aprendiendo de nosotros. Escuche, cuando un cristiano, un creyente falla, se cae pero se levanta, eso es una lección para los ángeles. Y los ángeles, estoy seguro que están pendientes a toda la historia de Job. Yo a veces me pregunto, ¿qué estarán aprendiendo los ángeles de mí? Yo conozco personas que a veces pierden su santificación frente a una luz roja. ¿Qué estarán aprendiendo los ángeles? La historia de Job es que Dios le permite a Satanás tocar su cuerpo, pero Dios le dice, pero no puedes matarlo. Y usted conoce el resto de la historia. Un día Job se levanta y comienza su cuerpo a picar, y comienza su cuerpo a hacerse llagas, y más tarde tiene todo su cuerpo lleno de llagas. La pregunta es, ¿cuál fue el blanco? El blanco contra Job fue su cuerpo. ¿Por qué Satanás tiene como blanco tu cuerpo? ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué tiene Satanás que atacar nuestro cuerpo? Escuche, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando Satanás ataca nuestro cuerpo, está atacando el templo de Dios. Segundo, la Biblia dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Mi cuerpo no tan solo es templo del Espíritu Santo, mi cuerpo es una tesorería para Dios. Y tercero, mi cuerpo se convierte, como dice Romanos capítulo 6, en instrumentos de justicia. En otras palabras, cuando Satanás ataca tu cuerpo y mi cuerpo, sabe que está atacando al templo, está atacando la tesorería y está atacando el instrumento de justicia para Dios. Con esta mano yo puedo escribir una carta y darle ánimo a todos ustedes, pero con esta misma mano la puedo cerrar. Quizás es otra historia la que se cuente. ¿Cuál es el blanco? El blanco es el cuerpo. Pero ¿cuál es el arma que utiliza Satanás aquí? Él utiliza como arma el sufrimiento. Diga conmigo, sufrimiento. Hermano querido, esto que le estoy diciendo lo estamos viviendo usted y yo a cada momento. Hay dos tipos de sufrimientos. Está el sufrimiento para corregir y está el sufrimiento para perfeccionar. En el libro de Hebreos capítulo 12, Dios hace referencia a que me disciplina para hacerme la persona que Él quiere que yo sea. Escuche esto, cuando Jonás huyó de Dios, Dios envió una tormenta. ¿Sabe para qué? Para corregir a Jonás. ¿Cuántos saben que eso es así? Pero en Lucas 8, Jesús le dice a los discípulos, vámonos al otro lado, y de repente vino otra tormenta. Tengo dos casos de dos personas o de dos grupos en tormenta. Jonás enfrenta una tormenta y los discípulos enfrentan otra tormenta. Y los discípulos tenían miedo. Pero ¿por qué estaban los discípulos en la tormenta? Estaban en la tormenta por ser obedientes. Jonás entró en una tormenta por ser desobediente, y los discípulos entraron en una tormenta por ser obedientes. Escuche, el sufrimiento viene, y aquí es donde usted y yo tenemos que tener discernimiento del Espíritu para saber qué tipo de tormenta yo estoy pasando, porque el enemigo te puede confundir y Dios puede ser que te esté formando y no corrigiendo, y le estás dando lugar al enemigo para algo que no fue hecho ese tormento. Tienes que tener el discernimiento.
Si esa tormenta es para corregir, acéptalo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cómo sabemos que es una tormenta de formación? Cuando eres obediente, cuando estás cumpliendo, cuando sabes, sin ser perfecto, pero estás viviendo una vida agradable a Dios, le entregaste tu corazón al Señor, eres fiel en tus diezmos, eres obediente en la iglesia y de momento te sorprende una tormenta. Tranquilo, hermano, es una tormenta de formación que va a bendecir tu vida. El arma, el blanco, el cuerpo. El arma, el sufrimiento. Pero ¿cuál fue el propósito? El propósito fue llevarnos o llevar a Job a impacientarse en la voluntad de Dios. Aleluya. Si el enemigo puede lograr que tú te impacientes porque tú no tienes la capacidad de esperar, si el enemigo logra impacientarse, si el enemigo logra que tú te impacientes con la voluntad de Dios, entonces ha logrado su objetivo. ¿Sabe lo único que se dice de Job en el Nuevo Testamento? Es lo único que se dice. Aparece en Santiago 5:11. La Biblia habla de Job, que era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Todo eso lo tenía Job, todo. ¿Sabe lo único que se menciona de Job en el Nuevo Testamento? Lo único: la paciencia de Job. La paciencia de Job. Tenía más atributos. El Nuevo Testamento pudo haberle hecho una honra a Job, hablando de las bondades de Job y de la integridad de Job y de cuán recto era Job y cuán santo era Job. Nada de eso aparece en el Nuevo Testamento. Lo único que aparece es la paciencia de Job. Si Satanás logra que usted y yo lleguemos a la impaciencia, nos va a dominar. Usted podría admitir cuándo fue la última vez que usted se impacientó en una crisis, porque todavía sigue siendo uno de los blancos del enemigo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Abraham se impacientó y se unió a su sierva. ¿Cuántos conocen la historia? Se impacientó por la promesa. El problema es que cuando el Señor nos da una palabra, hermano querido, tenga cuidado de no impacientarte. ¿Sabe los ministerios que yo he conocido? Ministerios, gente con unos talentos y unas capacidades tremendas, y por no esperar en el tiempo de Dios, se destruyeron, se avanzaron, se adelantaron, se lanzaron a donde el Señor pensaba a ellos que el Señor los enviaba, luego para fracasar. Abraham se impacientó y todavía en el día de hoy, por esa impaciencia, estamos pagando también nosotros hoy. Moisés un día se impacientó y mató al egipcio y terminó en el desierto huyendo. David se impacientó y provocó que 70,000 personas murieran, y lo vamos a ver mañana. El apóstol Pedro se impacientó una noche y sacó una espada y le cortó la oreja a un individuo. Escuche, la impaciencia en el cristiano es señal de incredulidad. Isaías 28:16 lo dice: el que creyere no se apresure. Vea el texto, Isaías 28:16. El que cree no se apresure. Pero la impaciencia también es señal de inmadurez. Los niños nuestros siempre eran impacientes. Yo no sé si usted tuvo la bendición de que sus hijos, cuando usted estaba manejando de un lugar a otro y usted decía vámonos para Ponce o vámonos para el lugar que sea, los niños suyos empezaban: falta mucho. ¿Cuántos vivieron esa dicha? No hemos llegado todavía. Digo, yo conozco los niños, pero también hay otros adultos que también se cuelan ahí. La impaciencia. El enemigo sabe
que una de las formas que puede lograr que nosotros nos impacientemos con la voluntad de Dios, si el enemigo solamente pudiera, pastor, usted está en el ministerio, usted para traerlo, to bring it home, para traerlo para la casa, usted que tiene llamado, usted que tiene esa iglesia, usted que tiene ese ministerio, si el enemigo logra, porque a usted le dieron una palabra, porque la palabra de Dios, que es la profecía perfecta, usted la está leyendo y usted sabe que el Señor te ha dicho, no quites tu mano del arado, permanece fiel, y toda la palabra que está ahí, o una palabra profética que te han dado, y usted recibió esa palabra, pero pasó un año, ha pasado 2 años, y usted está fiel en el ministerio. Si el enemigo logra impacientarte para que te vayas, para que salgas del lugar, porque no se convierte nadie, porque la comunidad está en contra tuya, porque los enemigos se han levantado, si el enemigo logra impacientarte, él sabe que en algún momento tú vas a hacer algo contrario a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso es que la carta de Santiago dice: hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Y la paciencia, hermano, sigue produciendo. Y tenga la paciencia vuestra fe, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Esa es una forma de decir: la prueba de la fe produce paciencia para que logren madurez en la vida cristiana. La impaciencia puede destruir un matrimonio. La impaciencia puede destruir un ministerio, puede destruir una iglesia, puede destruir un hogar. El objetivo, el cuerpo. El arma, el sufrimiento. El propósito, hacernos impacientes con la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra defensa? Y termino. Nuestra defensa: cuando Satanás ataca mi mente, yo tengo la palabra inspirada de Dios. Cuando Satanás ataca mi cuerpo, yo tengo la gracia impartida de Dios. Como la que le dio al apóstol Pablo. Un día Satanás quiso obrar en la vida de Pablo, y el apóstol Pablo estaba consciente, hablando de integridad, como se ha mencionado. Mire, si había un hombre íntegro y un hombre que conocía cuál era su ministerio, era el apóstol Pablo. Mire lo que él dice en 2 Corintios 12:7. Él no lo oculta, él lo dice: y para que la grandeza de mis revelaciones. Él entiende que lo que Dios le ha dado a él es grande. Y para que la grandeza de mis revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca desmedidamente. Respecto a los cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aleluya. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Y qué es lo que Dios me está diciendo? Dios le dice a Pablo: no te voy a contestar tu petición, pero voy a suplir tu necesidad. Usted y yo debemos saber la diferencia. Hay veces que el Señor no contesta mi petición, pero me suple en ese momento mi necesidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y hay unas cosas, escuche hermano querido, hay unas cosas de la gracia de Dios que yo no entiendo. Hay unas cosas de cómo Dios hace su obra en mí que yo no lo entiendo, pero lo único que sí entiendo que es por su gracia que lo hace. Es más, yo a veces digo, si usted puede explicar, y esta es mi propia, usted no, pero si usted puede explicar con 1 paso, 2 pasos, 3 pasos, todo lo que Dios está haciendo en su vida, yo creo que no es Dios. Hay unas cosas
de la vida nuestra que yo no entiendo. Yo a veces miro mi propia vida aquí y yo digo, Señora, la verdad, ahorita escuchábamos a Bailes contar que fue adicto a las drogas. Anoche escuchábamos nosotros a Danilo con su sinceridad. Mi segundo año de matrimonio, el matrimonio mío se destruyó, hermano, y yo me crié en la iglesia y tocaba batería, pero no como el hijo de René. Tocaba, me casé en la iglesia y a los 2 años mi matrimonio se está yendo a pique. Hay una crisis de matrimonio. Me fui para Nueva York, me voy a divorciar de Abigail. No quiero saber de mi matrimonio, me voy escapando en la iglesia. Y mientras estuve allá, no sé, 5, 6 o 7 meses, el Señor me habla que regrese. Y yo regreso, y yo llamo a Abigail, y estoy hablando del tiempo cuando no hay celular, ni hay internet, que hay que ir al teléfono del dedito a ver si está. Y la llamo, y agarró el teléfono. Y le dije, yo acabo de tener una revelación, Dios me dice que regrese, pero yo no sé cómo tú estás. Porque hacían unos meses que yo no la veía, ni hablábamos ni nada. Y ella me dice, ¿sabes qué? Desde que tú te fuiste, los pastores han trabajado conmigo. Y si tú quieres venir, te recibo. Y me fui, hermano, mire, más pronto que otra cosa. Y me fue difícil regresar. Yo a veces cuando hablo de esto a los hombres que tenemos retiro de matrimonio, yo le digo a los hombres, porque he tenido personas que han ido a mi consejería personal y me han dicho, pastor, es que yo le perdí el amor a mi esposa, o yo le perdí el amor a mi esposo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo sé de lo que tú me estás hablando porque a mí me pasó lo mismo. Llegó el momento cuando yo regreso a mi casa, hermano, que yo no tengo sentimientos, pastora, se lo estoy haciendo honesto. Yo no sentía absolutamente nada por Abigail, pero estoy en obediencia, como hablábamos hoy. Yo quería ser obediente a la palabra de Dios, y yo quería ser obediente a la revelación que Dios me había dado. Y yo regresé a mi casa, y fue un proceso poco a poco. Era como ver un cadáver regresar a la vida. Yo viví la experiencia cuando no tenía ningún afecto, no tenía ningún sentimiento hacia mi esposa, ni ella hacia mí, ni yo hacia ella, pero vivíamos en obediencia, y poco a poco el Señor fue poniendo de nuevo todos los cables que se habían roto del sentimiento. Aleluya. Y el Señor comenzó de nuevo a sanar nuestra relación y a sanar nuestro matrimonio. Aleluya, y empecé a verla más bonita que antes. Y empecé yo a ayudarla. Yo buscaba la manera de ayudarla. Y todo eso, y eso fue creando un ambiente de ternura y de amor y de cariño en nuestro hogar. Y yo cuento eso, y luego, como a los 2 años, el Señor viene y me llama al ministerio. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo tú me vas a llamar al ministerio? Y cuando la gente está buscando gente perfecta, yo no puedo decir que mi matrimonio fue perfecto. Yo le he fallado, yo le fallé a mi esposa, yo le fallé, ella me falló a mí. ¿Qué vamos a decir nosotros? No cumplimos, no tenemos los requisitos para pararnos frente a una congregación. Escuche, mi hermano, pero ahí yo me di cuenta que el Señor toma lo vil y toma lo imperfecto y toma las heridas y toma lo que nadie quiere para luego exaltarse. Y cuando más débil fui, entonces el Señor nos dio la fuerza para entrar al ministerio. Aleluya. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Si el cuerpo fue mi blanco y el sufrimiento fue el arma y el propósito era, aleluya, de que yo me independizara, de que yo simplemente me frustrara con la voluntad de Dios, la defensa mía en este día es la gracia de Dios. La gracia del Señor. Inclusive, primera de Pedro 5:10 dice que Dios es el Dios de toda gracia. Yo sé que la más que a nosotros nos gusta predicar es la gracia que salva. Pero yo vengo a decirte, hermano, que Dios es un Dios de mucha más gracia que la salvación. El que es salvo por gracia se mantiene en la gracia. Y después de la gracia, cuando tengas el momento de enfermedad, Dios te va a dar gracia para que pase el momento de enfermedad, si es la voluntad de Él que la pase. Si cuando vengan los momentos donde la gente te abandona, Él te va a dar una gracia para que tú vivas en soledad.
cuando los tuyos te rechacen, Dios te va a dar una gracia y tú vas a decir: yo no sé cómo es que yo estoy de pie, yo no sé cómo es que yo he podido sobrevivir, yo no sé con el dolor que tengo. Escucha, no le preguntes más, es la gracia de Dios que está contigo que te hace vivir en victoria. Cuando sufro hay una gracia, cuando estoy enfermo hay una gracia, cuando estoy débil hay una gracia. Aleluya. Es más, llega el momento que podemos decir como Santiago 4, lo dice ahí, búsquelo Santiago, pero Él da mayor gracia todavía. Aleluya. Déjeme finalizar porque quiero dejar a estos dos personajes para mañana. Escuche esto, hermano. La mente fue el blanco de Satanás hacia Eva y utilizó la mentira como arma. La mentira, el propósito, sacarla de la voluntad de Dios para que ella no cumpliera con la voluntad de Dios. El arma de defensa suya, la defensa mía y suya, ¿cuál es? La palabra de Dios. En el caso de Job, el blanco, su cuerpo. El arma, el sufrimiento. El propósito, desviarte. La impaciencia con la voluntad de Dios. Que te impacientes con la voluntad de Dios. Pero tu defensa, confía en la gracia de Dios. Ponte de pie conmigo. Aleluya. Es un tiempo de vencer. Si tú vences en estas 4 áreas, mañana vamos a ver 2 áreas poderosas. Si tú vences, hermano, y es el tiempo de vencer. Y si usted está en esta escuela de líderes, es porque el Señor desea que tú no vivas más en ignorancia. Dale tu mente a Dios. Somete tu cuerpo a Dios. Dile: Señor, tómame completo. Delante de ti estoy. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor amado, que tu palabra recibirá terreno fértil. Pon tu mano poderosa en esta hora sobre tu pueblo, porque es un tiempo de victoria y es un tiempo de vencer. Y la gloria toda será tuya en el nombre de Jesús.